Hola, mi nombre es Roberto Ramírez Basterrechea, soy doctor en Economía Política y experto en gobiernos y ciudades digitales. Les doy la bienvenida a este canal Gobernanza Ciudadana y Digital. Bueno, un saludo para todos y quiero darle la bienvenida nuevamente hoy al canal de Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy tenemos como invitado a Leroy Garrett, es un experto en gestión de contratos y cadena de suministro con más de una década de experiencia internacional en la industria energética y Sí, de seguridad 30. nacional. 30, imagínate, en un par de años. Actualmente trabaja como Senior Consultant Contract Management en proyectos confidencial en la región de Washington, D.C., en Baltimore. Ha ocupado cargos estratégicos en empresas como ConocoPhillips, ¿no? Es correcto. Aramco y McDermott Internacional, y también ha trabajado como consultor independiente, liderando procesos de contratación, abastecimiento y coordinación de proyectos complejos a nivel global. Leroy, bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Gran placer, Roberto, de estar en este programa tan importante. Gracias, Leroy. La situación de Citco, Leroy, es bastante compleja. Un litigio, un montón de problemas que han venido desarrollándose en Estados Unidos, esas licencias de Departamento del Tesoro de Estados Unidos que impiden hasta julio del 2025. El Tesoro ha puesto esos bonos de PDVSA y ha ofrecido el pago de los bonos del Tesoro, dando como parte de pago las acciones de esta empresa. En Delaware se corre en este momento un juicio que es justamente sobre esta matriz de Citco para saldar reclamaciones de expropiación y default. Aunque la red TRE Investment presentó una oferta de 3.700 millones, esta ha sido contravertida y que hay otras propuestas más allá del discurso. La subasta de esta empresa ha intensificado las disputas entre acreedores, incluyendo ConocoPhillips, que exige prioridades en sus cobros. El juez del caso ha advertido que no se puede avanzar en la venta sin aclarar todas las obligaciones legales, lo que añade más incertidumbre. Además, las operaciones tienen impacto político mientras el gobierno de Maduro las califica como un robo. La oposición busca una solución legal dentro del marco estadounidense y el Departamento del Tesoro debe aprobar cualquier acuerdo final, lo que añade otra capa de complejidad en el caso. Leroy, después de conocer todo esto, y bueno, es bien sabido el caso de Citco, que tiene muchas cosas detrás, muchos problemas de fondo. Inclusive no se sabe hasta el sol de hoy cuáles han sido también el uso inadecuado que se le ha estado dando a los recursos de Citco hasta este momento. Hay muchas, tal vez algunas especulaciones, tal vez muchas realidades, pero tú que estás ahí y que estás más vinculado con este caso, que me gustaría también saber cuál es tu vinculación sobre este caso para que los que nos estén escuchando puedan hacerse una idea de cuál es tu parte directa, tu vinculación directa sobre este caso, y háblanos un poco sobre esta situación que está pasando sobre la empresa Citco en Estados Unidos. Gracias, Roberto. Bueno, yo creo que la introducción tuya es bastante asertiva. Silgo se ha convertido en una especie de monstruo de 100 cabezas, ¿no? Yo siempre me gusta hacer paralelismos históricos. Hace un siglo y tanto, exactamente, las deudas que veníamos nosotros arrastrando como nación desde la independencia, que adquirió Bolívar y que no fueron pagadas y no fueron honradas y fueron más empréstitos y más empréstitos y concesiones territoriales para explotación agrícola o para explotación minera y que estábamos en un gran default. Las potencias de la época nos bloquearon los puertos más importantes, que fue Puerto Cabello, La Guaira y Maracaibo, porque era ahí donde se transportaban cosas que interesaban a Europa, como el cacao, el café y productos agrícolas de los que
precariamente vivíamos, y se lo hicieron a Cipriano Castro de esa manera, y luego con la intermediación de los Estados Unidos esa situación se mantuvo hasta que Gómez paga completamente todo, y es la introducción del petróleo. Un siglo después, Venezuela, otra vez como una nación fallida, enfrenta la voracidad de los grandes intereses capitalistas internacionales y locales en los Estados Unidos para quitarle tal vez lo que fue la máxima expresión de la evolución de nuestra industria petrolera, que era Citgo, un activo el cual Chávez lo utilizó como una herramienta de perturbación y de agitación política en contra de los Estados Unidos en esta época, y de los cuales el chavismo tiene una responsabilidad inmensa, ¿no? ¿En qué estamos ahora? Bueno, sencillamente hay un proceso de subasta, como has dicho tú, hay un proceso de venta de los activos. El meollo de la situación, en nuestro parecer, es que esos activos han salido al mercado al mejor postor sin que se cumplan elementos estatutarios indispensables para el manejo de ese tipo de activos en los Estados Unidos. Todo lo que tenga que ver con energía es materia de seguridad nacional. No se puede vender así como una pulpería. Ujú, El Estado no es un Estado interventor, pero de lo que llamamos en inglés compliance, que es el cumplimiento de las normas y procedimientos. Por un lado, esa subasta, al no cumplir con los requisitos propios del procedimiento de bancarrota, vale decir que al deudor se le debe dar la oportunidad de crear un acuerdo de pagos. Eso no ha ocurrido. Y ha seguido avanzando y avanzando y avanzando y avanzando bajo elementos de confidencialidad que no son en contra de la ley, pero que tampoco es la expectativa de los elementos controladores del Estado. Cuando se ha llegado varias veces, como dices tú, antes de esta oferta, se hizo una por 7 billones del Elliott Group, que era totalmente incompatible. Había un proceso estatutario de no cumplimiento porque es un elemento dentro de la EPA, dentro del Ministerio de Justicia, dentro del Tesoro. Está EPA, es el ente ambiental, está el Departamento de Energía, ¿no? Las agencias de seguridad nacional involucradas, el Ejecutivo, y entre ellas el ente impositivo, el IRS, el ujú, impuesto, ¿no? Una empresa, para tasar el avalúo de una empresa energética, tiene que pasar por el IRS, y el IRS tiene que certificarla. Estos señores querían, de entre luna y gallo, vender, tomar a Citgo por 7.3 billones cuando los activos están tasados en 23.5 billones de dólares. Yo he estado participando en eso, en parte de la representación que tengo del holocausto petrolero. Metimos un grid de mandamus. Ese grid influyó, aunque ellos digan que no es así, porque nosotros hemos dicho que tiene que pararse esa subasta hasta que cumpla con los elementos fundamentales de protección a la materia de seguridad nacional que implica a los Estados Unidos, el cumplimiento de las expectativas de los entes reguladores, y principalmente del derecho del debido proceso dentro de cualquier bancarrota, que es que el deudor tenga la posibilidad de establecer un acuerdo de pagos al respecto. Eso es un escenario. Luego vino esta propuesta aún más escandalosa. El juez de la causa Stark está en muchos problemas, no solamente por el hecho de que el procedimiento ha sido desviado por el perito a una especie de toma y dame colateral y no conforme con el procedimiento de bancarrota y el establecimiento de lo que llaman el statutory framework, que es el hecho de todas las regulaciones que ha generado el negocio de la energía en este país, con unos activos que suplen las 2/4 partes de la gasolina al detal que se vende en la costa este y en el medio oeste de este país, y que forma parte desde casi un siglo
de la infraestructura de suministro al pueblo americano de gasolina de aquellos que viven en esas áreas importantes. Y no estamos hablando de áreas rurales, estamos hablando de prácticamente las ciudades más importantes de este país, en la costa este. Entonces, visto esto, el estatus actual de la subasta es incierta. Ok. El juez no ha querido proceder. La conducta del perito nombrado, que sorpresivamente no ha sido destituido, se destituyeron a los bufetes que hasta noviembre le acompañaron a él en su asesoría y fueron sacados porque los acreedores dijeron que no iban a pagar entre ellos más 20 millones de dólares mensuales que estaban cobrando esos bufetes por llevar esto a términos no satisfactorios y contralegales. Este, Sigue la misma situación de confidencialidad extrema, siguen las ofertas que llaman Stalking Horse, que es un predeterminado como favorito, donde no hay transparencia en un proceso de oferta o de invitación a establecer una oferta. Eh, y lo más engorroso de eso es la participación de Venezuela, que se llaman las Venezuelas, es decir, la Venezuela del gobierno de Maduro y la Venezuela que controla la PDVSA ad hoc, que por mandato de la primera administración Trump le dio los activos, el control de los activos en suelo americano a estos personajes del interinato. Se están poniendo de acuerdo y simplemente son mirones de palos contemplando cómo se descuartiza la gallina de los huevos de oro. Esa me parece importante con esto que estás cerrando, porque eh, muchos nos preguntamos cuál es, cuál es ese, ese alcance que tienen esos personeros del interinato dentro de la empresa, cuál es verdaderamente la capacidad o la actuación que tienen ellos dentro de la empresa. ¿Es meramente administrativa, también es financiera? Cuál es verdaderamente la participación que ellos tienen? Ellos tienen plena posesión de los activos, pero esos activos están grabados y controlados por el Ministerio de Justicia y la OFAC. Lo que Ellos, quiere, ajá, lo que quiere decir, lo que quiere decir es que ahí ellos están, la OFAC y el Ministerio de Justicia están controlando prácticamente y controlando cuánto entra y cuánto sale de los activos. A ellos les han dado independencia operativa para empezar a enfrentar a unas deudas. Una de las cosas que escandalizan a este servidor y a la comunidad jurídica en este país es que ellos tienen alrededor de ya más de 4 años controlando los activos y no han solicitado al juez Stark, que es el juez de la causa, de que se cumpla con un procedimiento de bancarrota, ¿no? ¿Por ujú, qué? Porque, bueno, jurídicamente es más complejo y después de esta respuesta te podría ampliar qué es lo que está ocurriendo y por qué estos entes internacionales, estas corporaciones que tenía PDVSA Venezuela deudas con ellos atacan aquí en esta jurisdicción por la o sea, figura del alter ego. quiere decir que el interinato está buscando que Ellos han sea... pagado algunas deudas, entre ujú, ellas fue a la deuda que tenían con los rusos, que no solo ujú. que nada satisface a los venezolanos y que simplemente era una creencia del gobierno de Maduro. O sea, ellos han venido de una manera u otra no oponiéndose al gobierno de Maduro, sino trabajando en conjunto con ellos bajo las condiciones que la OFAC y el Departamento del Tesoro les ha impuesto. Ellos han hecho mucha política y han pagado cuantiosos recursos en publicidad diciéndole a Venezuela que están salvando a Citgo, cosa que las actuaciones de la públicas y notorias, porque es de público acceso a la causa Cristalex, que es en donde se está manejando la liquidación de los activos, dice todo lo contrario. Fíjate, me queda una pregunta sobre este tema de la participación del interinato, ¿no? ¿Cuál
si tuviésemos que explicarle a los venezolanos más o menos en un porcentaje, ¿qué tan seguro o qué tan no tan seguro tenemos el control de Citco y si esto se puede, si Citco verdaderamente se puede perder como una de las principales empresas del Estado? La suerte de Citgo en manos del interinato ha sido sellada hacia la pérdida. ¿Ok? ¿Y en qué estatus estamos en esa pérdida que tú manifiestas? Estamos otra vez en la evolución sin que ellos se han enfrentado solamente a una parte de los tenedores de bono. Y bueno, como dicen por ahí en francés, cherchez la femme, ¿no? Que es hacia dónde va la dama, en este caso hacia dónde va el dinero. Recuérdate que los tenedores de bono están partidos por dos. Unos que Nueva York ha considerado legítimos porque fueron bonos emitidos por casas de bolsas reconocidas y certificadas por los Estados Unidos y otros que se manejaron por casas de bolsas en Europa y inclusive en la propia Venezuela, donde ellos tienen dudas razonables de su validez y su veracidad. Ellos han aceptado las decisiones de Nueva York de los que tienen los bonos presuntamente válidos y se han enfrentado a los otros. Entonces ahí hay un interés económico que no necesariamente es el interés del pueblo americano, del pueblo venezolano o del pueblo o en general. Las actuaciones de ellos han sido prácticamente el disfrute de la tenencia de los activos, pero no han hecho nada que pueda significar un beneficio en pro de la gobernabilidad y de la institucionalidad venezolana. Y es que no es porque Leroy Garrett, quienes los están enfrentando, representando a los trabajadores del holocausto petrolero, los está enfrentando en las cortes de los Estados Unidos. No es eso, porque yo pudiera decir que mi opinión es subjetiva. Vámonos a los hechos concretos, a las actuaciones de relevancia dentro del drama de la subasta y es público y notorio que los documentos hablan por sí mismos. Fíjate que una de las preguntas que de repente nos puede surgir con respecto a esto, em, desde un punto de vista de un escenario legal o político, ¿hay alguna salida para evitar la venta de Citco? O al menos, por lo menos tenemos alguna posibilidad de hacer algo para que Citco no sea vendida y solicitar su pertenencia o su recuperación. El litigar por una asertiva y ajustada a la ley procedimiento de bancarrota es algo que yo no me explico por qué no lo han hecho. Nuestra petitorio, porque aun cuando no declarado el proceso de bancarrota en potencia está. Cuando el juez Stark dice que el gobierno venezolano, el Estado, PDVSA Venezuela y PDV Ad Hoc son alter egos y hace una innovativa interpretación de lo que es el alter ego, porque el alter ego es lo que llaman the corporate veil aquí en los Estados Unidos, que es ese manto que divide y mantiene independiente el patrimonio de la persona jurídica con respecto a el patrimonio de los inversionistas o socios personal, individual. Él dice, no, en este caso, el pelo corporativo se rasga y el Estado venezolano, PDVSA Venezuela y PDV Holding, que es el registro que posee los activos de PDVSA en el exterior, son la misma persona. Entonces nosotros entramos al ruedo y decimos, entonces PDV Holding es nuestro patrono y así como territorialmente los acreedores internacionales que generaron sus deudas en territorio venezolano tienen la potestad de reclamar aquí, nosotros estamos reclamando aquí la indemnización de nuestros daños porque PDVSA fue un instrumento de retaliación del Estado venezolano en manos del chavismo. Si nosotros logramos que estamos ahorita en la Corte Suprema de Justicia denunciando
abusos dentro del proceso judicial y manipulaciones impropias que nos apartan del debido proceso, si nosotros logramos el reconocimiento, que no creo por qué no lo vamos a lograr, todo lo contrario, como acreedores, eso sería un deterrent, que llaman, un Ujú. aplazamiento de las condiciones de subasta, porque habría un pasivo laboral que considerar y eso beneficiaría a Venezuela hasta que haya un momento institucional favorable que pueda globalmente negociar un acuerdo y proteger a Citgo. Por medio del liderazgo actual, yo no he visto ni en los emergentes que representan la señora María Corina Machado, a pesar de que hemos mandado mensajes y hemos alertado a ciertos personeros de lo que está ocurriendo, ni al presidente electo Edmundo González, que está reconocido como presidente electo en este país. Ninguna política, oposición en defensa de los activos. Y del interinato en 4 años, ni hablar. Ellos están en otra órbita. Yo creo que están en la órbita, por los hechos lo conoceréis. O sea, las cosas son por acción y omisión. Y la falta de acción y presencia agresiva en las cortes, en donde se está batiendo la subasta, es claro y no contradictorio de que ellos no están haciendo nada para detenerla. Desde esta visión de indiferencia por parte de actores políticos, bueno, indiferencia o negligencia, realmente no podría decirle cuál sería de cualquiera de las dos, aunque las dos son nefastas para la situación de Citgo en el caso de Venezuela. Hay muchas organizaciones y muchas instituciones, fundaciones, dedicadas el tema jurídico. Bueno, por supuesto, cada una tiene su rama, pero esto es un tema que compete y le interesan a muchos venezolanos. ¿Usted no cree que si hacemos alguna presión desde el punto de vista institucional o de las organizaciones, que están fuera de ese marco político o esa estructura política de oposición, porque obviamente la del gobierno están así o así, pero fuera de ese marco político de oposición, no podríamos unirnos para generar una presión con respecto al caso de Citco? Hay un tribunal en el exilio que podría realizar algún tipo de comunicado o algún tipo de emitir algún tipo de juicio al respecto de esto. ¿Cómo ve esta posibilidad? Todas las posibilidades están sobre la mesa, Roberto. Mira, un gran inicio es esta posibilidad de tu interés de conversar con nosotros. Nosotros hemos padecido un año de un veto inclemente porque si algo controla la PDVSA ad hoc son los medios alternativos y los medios relacionados con el tópico Venezuela. Nosotros hemos recibido un veto comunicacional, no solamente a nivel de los medios venezolanos, sino también de estos medios de aquí controlados por las grandes corporaciones que no quieren que se conozca el David enfrentando al Goliat. Yo creo que una clara demostración de que nosotros somos proclives a un replanteamiento de nuestros intereses nacionales sería que esas organizaciones se unieran a este esfuerzo que nosotros estamos haciendo y yo hago votos porque eso ocurra así. Y nosotros tenemos la esperanza que eventualmente ocurra, porque ya se acabó el conformismo, tiene que acabarse el hecho de que, bueno, ya yo perdí mi país y bueno, ¿qué falta? Sirgo, bueno, que se la lleven. O bueno, X, que se agarren la faja, que se sigan llevando el oro del macizo guayanés, que sigan llevándose los diamantes, que contrabandeen hasta la más mínima vaca que quede en pie. Llegó el momento que esas organizaciones tienen que replantearse una tarea que han debido replantearse hace mucho tiempo, que es el hecho de, bueno, vamos a constituir un frente supranacional común que pueda empezar a influir cambios dentro del territorio venezolano, que es tierra arrasada y que indudablemente, mira, es claro que es posible. Yo acabo de leer un libro de un profesor, un historiador francés, él se replantea casi 100 años ya casi de
lo que significó la resistencia francesa en la toma nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y cómo la resistencia francesa supera a los partidos que pactaron la entrega y el gobierno de Vichy. Y cómo fue el tejido social que empezó a rebelarse simplemente por comunicar cosas que no se podían comunicar en la prensa local. Y cómo lograron, ¿no?, unirse al único solitario opositor de Gaulle en Londres, y inclusive llegaron a no permitir la transferencia masiva de trabajadores industriales franceses, que eran uno de los mejores en la época, en la segunda ola de la industrialización, para ser tratados como esclavos. Algunos fueron en las empresas alemanas para apoyar el esfuerzo de guerra, pero fue la espontaneidad de todas esas organizaciones, inclusive de corte comunista o ultraderechista radical, que se impusieron la tarea de no seguir controlado por los intereses políticos opositores, colaboracionistas, y crear las condiciones de que cuando ya entraron los aliados a liberar París, ya prácticamente la resistencia francesa tenía el control del gobierno dentro de la nación. Y esos son ejemplos no porque nosotros no somos franceses o no somos suizos, no, eso forma parte de lo que llamaba Wayne Dyer el poder de uno, la capacidad nuestra de replantearnos un cambio y orientar nuestras acciones en consecuencia. ¿Por qué surge esta petición de los trabajadores? Porque hay un grupo que se conformó en Venezuela llamado Petroamigos de Venezuela, todos ex trabajadores de Venezuela que dijeron, miren, nosotros creo que tenemos una oportunidad de hacer presencia en lo que está pasando en Circo y tenemos un año en eso. Y ningún tribunal en este país nos ha dicho que no tenemos la razón. Todo lo contrario, nos han querido desestimar bajo trucos procesales y estamos en la Corte Suprema de Justicia. Así que yo estoy completamente de acuerdo con tu planteamiento. Veo que Venezuela todavía tiene una puerta y unas posibilidades si empezamos a unir estas instituciones que tienen ciertos criterios de independencia y que están buscando plantear soluciones a la problemática que tiene Venezuela. Doctor, ¿cómo ve usted el uso de la tecnología para empezar a vincularnos y también cuáles son las tecnologías que se están usando para este proceso o cuáles están usando ustedes? Y si nos puede dar un poquito más de pistas, cuáles son los cambios en temas digitales que se están utilizando desde el punto de vista jurídico. Una muy buena pregunta. A nivel de lo que tú estabas planteando de la unión y hacer ese frente común, todas las oportunidades del mundo. La digitalización del Poder Judicial se acentúa durante el COVID. Hay un sistema que se llama PACER, que gobierna todas las cortes de los Estados Unidos. Nosotros estamos utilizando ese sistema, Ujú, pero no nos podemos quedar. O sea, la familia petrolera tiene que, a pesar de que yo no estoy cobrando honorarios, tiene que mensualmente seguir apoyando el sistema porque nosotros lo pasamos por Pacer y ellos pueden decir, nosotros no lo recibimos porque el sistema no está creado para que tú lo audites, sino que ellos lo reciben y punto. Eso nos ha generado inclusive el riesgo de perder la demanda, por lo que yo tengo que irme a Delaware, o tengo que irme a Filadelfia, o tengo que irme a Washington, D.C., donde tenemos las causas. Y no solamente tengo yo que gastar en el correo privado interno certificado, sino que también tengo que generar una copia y entregarla ya. Tenemos que ir, en este caso, la digitalización no ha sido para nosotros algo que minimice costos, que es la intención, y ujú, agilice el Poder Judicial, que es la intención. ujú, Cuando nosotros, yo me he dado cuenta que nuestra causa no es querida porque no es nacional y todavía hay reservaciones y ellos no quieren tener el precedente de darle una sentencia favorable a un grupo de trabajadores que no les pertenecen. O sea, el componente cultural antisindical, eh, nacional, aislacionista que todavía tiene este país y que está regresando de una manera radical a esa posición.
antiglobalista, va en contra de la pretensión de nosotros. Entonces, a pesar de la versatilidad del Pacer y de que podemos hacerlo electrónicamente, nadie nos garantiza que nuestro juicio va a prosperar. Y al contrario, hemos recibido decisiones arbitrarias de los tribunales diciendo que ellos jamás recibieron eso, o que yo fui notificado, pero nunca lo pusieron en el docket, que es por la Corte Suprema y reconocido por todas las cortes, la fecha de validación donde el público americano tiene acceso digital y ve la última actuación, independientemente de la fecha donde se firmó. Entonces, todo esto ha operado a favor más la digitalización para el caso petrolero, ha operado más en contra de nosotros que a favor de nosotros, desde el punto de vista de sentirnos seguros de que el sistema nos va a responder. Porque si el secretario del tribunal no le da entrada a la notificación digital, nosotros quedamos en el aire, corre el lapso y nos han querido Explique, tirar por fuera, ¿no? doctor, explíquenos un momento qué es Pacer, qué es esa plataforma, qué Pacer es hace. el sistema generado por el sistema judicial de los Estados Unidos, donde los abogados y las partes pueden administrar sus casos electrónicamente. Pacer es Pacer. Doctor, por último, ¿cómo ve ese futuro? Objetivamente Siendo hoy optimista. incierto, Ujú, incierto y desfavorable. Yo ujú, pienso que hay en todas estas fuerzas gravitacionales que están alrededor de Citgo, el ingrediente de sus propias contradicciones, porque es evidente por las actuaciones procesales. Es tanta la avaricia que nos favorece a nosotros el hecho de que están cayendo en errores elementales, ujú. porque la ceguera es agarrar a Trocha y Mocha, esas tres refinerías que nos quedan aquí. Y que nosotros todavía tenemos tiempo para crear un frente común que pueda, con, con la propia respetabilidad y gobernabilidad, con los elementos opositores que siguen ínclitos y medianamente puros y representativos, como la señora Machado, alertar al gobierno de los Estados Unidos y dar la batalla en frente común. Petroleros, juristas, economistas, opositores, líderes sociales, crear las condiciones internacionales de hacer un frente común que preserve unos activos que van a determinar el futuro institucional de Venezuela porque van a ser una manera de cómo podemos financiar ese esfuerzo institucional y de gobernabilidad que hace falta. Hasta ahora eso no ha ocurrido, la dispersión es prevaleciente, eh, la inactividad de aquellos que tienen las elecciones reconocidas no han orquestado un acercamiento a quienes detentan ya irregularmente, porque la Asamblea Nacional del 2015 es un cadáver insepulto. Ellos fueron y tuvieron su época de oro porque no fue la elección de una asamblea opositora, fue la creación de un poder constituyente constituido y no lo aprovecharon. No fueron Ujú. capaces de hacer respetar esa victoria y empezar a confrontar y a arar hacia un nuevo pacto institucional y poner de rodillas a la casta militar y civil, que es simplemente la representación de un poder extranjero, unos cónsules que gobiernan nuestro territorio, en fin. Este, yo creo que la tragedia de Citgo pudiera convertirse en tal vez la primera victoria cívica venezolana en 26 años. Siempre y cuando nos No, unamos. el último capítulo no está escrito, todo lo contrario. Las fuerzas de intereses que están alrededor de esas, que están enfrentadas a nosotros, porque el interinato está delegado para no dejar que los petroleros, por ejemplo, prosperemos en nuestra reclamación. Pero
la conciencia civil venezolana, en donde quieres que esté unida, puede hacer cosas dentro de ese proceso de subasta, fuera de ese proceso de subasta a nivel de las autoridades de gobierno y de lobby, a pesar de que nosotros no tenemos la mayor popularidad en la que tuvimos con esta administración en el pasado. Hay todavía chance de que nosotros podamos dar la guerra ahí y mantenerlo. Doctor, pues me quedo con eso último. Tenemos todavía una pequeña luz de esperanza sobre la situación de Citgo y puede ser el inicio, justamente de lo que usted comentaba, el inicio de lograr un poco de victoria para Venezuela. Doctor, muchísimas gracias y siempre bienvenido a este programa. Es su canal también. Gracias, Roberto. Felicitaciones por eh, el basamento en que estás montado dentro de tu narrativa. Si algo necesitamos es tecnología, gobernabilidad e institucionalidad, es Perfecto. esas premisas tuyas caben perfectamente en una apuesta a un futuro mejor. Gracias. Gracias a usted, doctor.